de tratar de ser diligente, ahora vamos a ver el tercer punto de este estudio de finanzas, de acuerdo a la Biblia, que es cómo ser ahorrador. Ahorrador es simple y sencillamente separar parte de nuestros ingresos, separarlos, o sea, no tocar esa parte que separamos y tratar de depositarlo en un lugar donde no esté accesible, porque si lo tienes en un lugar accesible como en el colchón, pues lo vas a gastar, ¿verdad? Sino que meterlo, como dice la escritura, en un lugar que te genere intereses, ¿sí? Tal cual dice el Señor Jesucristo, algo que genere intereses o ganancias. Eso es ahorrar, poner aparte algo de tus ingresos. En la Biblia habla de una persona que fue muy diligente y ahorrativa, de tal manera que fue bendición para toda una nación y para su familia. ¿Quién es? Viene en Génesis. Él se llama José. José interpretó ese sueño del faraón de que iban a haber 7 años de mucha abundancia. Pero después de estos 7 años iba a haber abundancia, iba a haber 7 años de mucha escasez, donde ya no se iba a producir tanto, más bien casi nada, o sea, iba a haber sequías, para que mejor me explique. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios le dijo o le dio sabiduría a José para que en estos 7 años de abundancia pusiera en graneros todo el trigo que representa el alimento, pero ese alimento no era nada más para él y su familia, sino que era para todo un pueblo, en este caso Egipto, imagínense, toda una nación. Entonces, el gran ejemplo de ahorratividad lo puso José, y cuando vinieron esos 7 años de hambre, de escasez, pudo sobrevivir todo ese pueblo y toda su familia, o sea, Jacob y todos sus hermanos de José, pudieron sobrevivir y tener abundancia de comida. Entonces, el ejemplo de ahorrador lo tenemos con José en Génesis, en el libro de Génesis. ¿Qué otra cosa es ahorrador? Ahorrador es evitar gastos innecesarios. Hoy en día vamos al supermercado y se nos antoja comprar todo. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia es muy inteligente, de todos los supermercados, por internet también. Constantemente recibimos emails, recibimos en el Facebook cosas que nos quieren vender, cosas electrónicas, ropa, accesorios de celular, accesorios de deportes, accesorios de ropa, infinidad, literalmente infinidad de cosas. Y nos están bombardeando por nuestros accesos a Internet, ya sea el Facebook o WhatsApp o cualquier cosa de Internet, o cuando vamos a un supermercado, nos bombardean, ¿verdad? Inclusive a veces nos hablan por teléfono, tratándonos de vender cosas, tarjetas de crédito. Entonces, el ahorrador evita gastos innecesarios. O sea, tenemos que aprender a decir, no, no lo necesito, ¿para qué lo compro? Si no lo necesitas, ¿para qué lo compras? Ahora, si tienes mucho dinero, bueno, capaz y puedes decir, bueno, me puedo dar el lujo. Bueno, si ese es tu caso, está bien. Pero este estudio, recordemos que va enfocado a personas que quieren establecer su familia, casarse, después tener hijos. Para Dios es muy importante la descendencia de los cristianos, porque la descendencia que nosotros tenemos, o sea, nuestros hijos, van a seguir a Dios y ellos van a dañar literalmente el reino de Satanás. Cada hijo que tenemos como cristianos dañan el reino de Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros les enseñamos principios bíblicos a creer, les enseñamos a creer en Dios. Entonces, por eso es muy importante estos principios que estoy enseñando, porque la idea es que tú tengas tu familia. Si eres joven, soltero, estás pensando tener tu familia, es importante que aprendas
estos principios bíblicos para que tengas tu casa, tengas tu hogar, tengas tu familia, y esa familia va a seguir los principios bíblicos, y no digas en tu corazón, pues ahorita no me caso porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo, porque no me caso porque, no sé, tienes temores, en pocas palabras. Pero tienes que hacer a un lado esos temores y tienes que aprender a ser sabio, diligente, y ahorita vamos en el punto ahorrador. Evitar gastos innecesarios es ser ahorrador. Evitar compras impulsivas, ¿sí? Pueden ser compras impulsivas. ¿Cuánta gente no conoces tú y yo de que compraron un auto carísimo, un celular carísimo, una ropa carísima? Compra impulsiva, y luego ya después dices, ay, ya me quedé endeudado y los intereses y cómo le voy a hacer para pagar y no me alcanza. Tenemos que evitar esas compras impulsivas. También esas compras impulsivas pueden ser de comida. Si vamos con hambre al supermercado, pues en vez de comprar cosas nutritivas, compramos cosas que se nos antoja, y eso es compras impulsivas. Y por último, el ahorrador evita gastos extravagantes, ¿sí? La comida es comida, o sea, ¿qué voy? Es lo mismo si vas a un restaurante que te vende tacos de pollo o de carne, que no es muy caro, a si vas a un restaurante mega caro que te va a vender esos mismos tacos de pollo y de carne, pero te los va a dar 10 veces más caro y vas a tener que pagar propinas y todo más caro. Son extravagancias, o sea, ¿para qué? En pocas palabras, ¿para qué vas a un lugar carísimo? ¿Para qué compras carros carísimos? ¿Para qué compras ropa carísima? Si podemos traer ropa normal, podemos traer un carro que cumpla bien con nuestras necesidades, pero sin gastar de más. ¿Por qué? Porque estamos practicando el ahorro. ¿Para qué? Vamos a ver más adelante, es para no pedir deudas, para no caer en deudas y poder tener las posesiones que Dios quiere que tengamos. Así que prácticamente ahorita acabamos con lo que es un ahorrador. José es el mejor ejemplo de ahorrador. Y ahora vamos a ver unas características del perezoso que debemos de evitar, ¿sí? Proverbios 24. Vamos a ver rápidamente en Proverbios 24. Dice, el perezoso no ara a causa del invierno. Fíjense cómo ni en el verano se prepara, y ahora en el invierno pues le da flojera, ¿sí? No ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Entonces, si tú eres perezoso y no trabajaste en el tiempo de verano, no recogiste lo que debiste haber recogido, no trabajaste con diligencia, en invierno vas a tener necesidad, vas a tener frío, no vas a tener, en pocas palabras, no vas a tener para pagar la luz o el gas o la comida, ¿sí? Porque en invierno de alguna manera bajan las actividades financieras, y así es en casi todos los mercados, ¿verdad? En casi todas las fábricas. Así que debemos de ser diligentes y evitar la pereza. Otra característica de la pereza, ¿para qué digo esto? Es para que nos demos cuenta si tenemos estos síntomas y tratarlos de evitar. El perezoso ama el sueño, Proverbios 6:10. Vamos a abrir Proverbios 6:10 y nos vamos a leerlo, y dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza. Así que el perezoso, ¿qué? Le gusta dormir, le gusta el sueño, ama el sueño, quiere quedarse más tiempo dormido. No te levantas temprano. Vemos en la Biblia claramente que Jesús se levantaba muy de mañana, estando oscuro aún, estando oscuro. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Porque somos perezosos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, dejar de dormir más tiempo. 7, 8 horas es suficiente, y no amar el sueño de tal manera que descuidemos nuestro trabajo, de tal manera que descuidemos nuestras actividades porque entramos en pereza. Si descuidas tus actividades por estar dormido, porque te quedaste dormido,
estás cayendo en pereza. Incluso hay gente que se les va los vuelos de aviones porque llegan tarde, pero es porque se quedaron dormidos, ¿sí? Es por la pereza. Otro síntoma o característica del perezoso es que necesita que le digan qué hay que hacer. Y ahí lo vimos con lo de la hormiga en Proverbios 6:7. Dice, ve a la hormiga, dice, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara. Entonces el perezoso va a esperar a que le digan, limpia aquí, mueve este para acá, en vez de estar pensando de cómo ordenar el closet, cómo ordenar el cuarto, cómo ordenar la sala, cómo ordenar tu carro, o si estás en una oficina, obviamente en el trabajo, cómo ordenar las citas, tu agenda, programar bien las citas, programar bien tus ventas o compras, o cualquier cosa que hagas en tu oficina o en tu negocio propio. El perezoso está esperando a que le digan, que le den instrucciones. Ese es un síntoma de perezoso que debemos de hacer a un lado. Debemos de ser proactivos, ¿sí? Si realmente no somos perezosos, quiere decir que somos proactivos y estamos viendo qué hacer, qué generar, cómo producir, ¿sí? El perezoso, otra característica es que simple y sencillamente no se prepara para el futuro, ni recoge. Vive, como dicen, vive el día nada más. Proverbios 6:8, vemos que la hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega. Pues el perezoso es todo lo contrario. Ni prepara, ni recoge, y por eso va a tener problemas en el invierno. Y por último es que no sabe invertir. En Proverbios 13:23 nos dice que no necesariamente el perezoso nunca recibe dinero, no, sino que no sabe invertir. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, fíjese. Con los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Entonces, en el perezoso a lo mejor pasa mucho dinero, pero se lo gastó en vacaciones, se lo gastó en cosas costosas que no necesitaba, perdón, se lo gastó invirtió mal, simple y sencillamente, invirtió en algo que se le fue el dinero y ya de ratito ya no tuvo nada. Entonces, no es que Dios no te haya dado dinero, es que no supiste invertir por tu pereza. Quisiste las cosas fáciles, quisiste contratar a sirvientes en vez de hacerlo tú. Bueno, como les digo, si tienes mucho dinero, puedes contratar a muchas personas, todas las que quieras. Pero si no tienes dinero y contratas a personas para hacer tu trabajo, entonces eres alguien que tiene problemas de pereza y tienes que cambiar, tienes que ser más diligente. Así que con amor te lo digo, no es un regaño, con amor te digo, hay que ser más diligentes, tenemos que ser más diligentes. Y un punto importante, hablando financieramente y que nos enseña la Biblia y Proverbios también, es de no caer en deudas. Tenemos que tener cuidado con las deudas. ¿Por qué? Porque generan mucho interés, muchos intereses, de tal manera que si compramos algo en 100,000 pesos, vamos a venir pagándolo en 200,000 o 300,000, o sea, 2 o 3 veces más. Y si compramos algo en 1,000,000 de pesos, vamos a venir pagando también lo doble. Casi siempre se va a lo doble, sea banco, sea tarjeta de crédito, cualquier cosa que pidamos prestado se va muy arriba, si no lo pagamos muy pronto, sino que lo pagamos a largo plazo, se va a lo doble. Entonces en Deuteronomio 28:12 nos dice que prestaremos a muchas naciones, o sea que la bendición va a venir si obedecemos ahí en Deuteronomio 28 nos habla de si obedecemos los mandamientos de Dios, las bendiciones que vamos a tener. Y una de esas es que prestaremos, pero nosotros no pediremos prestado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener abundancia y lo suficiente para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestros gastos de comida, vestido, los gastos de la casa, qué sé yo, impuestos, predial, los gastos que se necesitan. Y aparte, vamos a tener para ayudar a las personas necesitadas que están a nuestro alrededor, ya sea de la iglesia o familiares, ¿sí? Pero dice, pero nosotros no pediremos prestado. Entonces, recordemos que toda enseñanza la apoyamos en la misma Biblia.
En este caso, Deuteronomio 28:12, la esencia y el contexto es que no pidamos prestado. Y en Proverbios 22:7 nos dice que el que pide prestado es esclavo o siervo del que presta. Si vamos a Proverbios 22:7, es un versículo simple, conocido, dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y en otra versión, en lugar de siervo, dice esclavo, en la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que pedimos prestado algo, nos hacemos esclavo de la persona que nos prestó el dinero o lo que nos haya prestado, porque tenemos que regresárselo de acuerdo a las reglas que firmamos. Y si es intereses, con intereses, y si es con lo que hayamos firmado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que compramos, sobre todo carros costosos, celulares costosos. Si vamos a hacer un nuevo negocio, tenemos que tener cuidado de no gastar todo y arriesgarlo todo luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego vamos a necesitar más dinero y vamos a tener que pedir prestado. Entonces, cuidado con las inversiones, seamos sabios, arriesguemos poco a poco, mientras va creciendo nuestro negocio. Esa es la manera correcta, y así le han hecho muchas personas que ahorita tienen grandes cantidades de dinero. Empezaron con inversiones poco a poco, no gastaron todo de un jalón. Y cuidado mucho con las tarjetas de crédito. Una cosa es sacar meses sin intereses, pero otra cosa es sacar cosas de crédito de tal manera que ya no puedas pagarla, porque los intereses de las tarjetas de crédito están arriba del 50% anual. Entonces, cada mes te va a generar un interés muy fuerte de la cantidad que debes. Así que tengan mucho cuidado. Estas son trampas, inclusive podríamos decir la del enemigo, para atarnos. He conocido misioneros que dejan el campo misionero por las deudas. Entonces, tengamos cuidado. O sea, las deudas, habla de dinero, y habla de que va a ser aflicción, no solamente para ti, para tu familia. Hay gente que se ha suicidado por las deudas. Entonces, por eso, sabiamente, Dios nos dice, tanto en Proverbios como en Deuteronomio, de que debemos de evitar las deudas, ¿sí? Es algo muy importante. Ahora, los jóvenes que me están viendo van a decir: ¿y cómo vamos a comprar nuestra casa si no nos endeudamos? Bueno, más adelante vamos a ver cómo tanto Proverbios como algunos principios bíblicos nos dice cómo podemos ir creciendo de tal manera que vamos a poder comprar poco a poco un terreno, después hacer una casa, y todo esto con tu trabajo que tú tengas. O sea, no importa si ganas mucho o poco. Si tú aplicas estos principios, recordemos que la Biblia la obedecemos por fe. Y si obedecemos la Biblia, Dios va a traer bendición, y todo esto es por fe. Así que si yo lo pude hacer, si conozco varios amigos que lo han podido hacer sin necesidad de endeudarse, tienen su casa, estoy seguro que tú que me estás escuchando también lo puedes hacer, ¿sí? Entonces eso es importante. Tenemos fe no en lo que yo estoy diciendo, fe en lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cómo podemos tener una casa sin pedir prestado? Pues primeramente debemos de orar a Dios por dirección y provisión. En Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Nótese que dice pedir o pedir, pero a Dios, no a las personas, no al banco. Pocas palabras, no vayas a decir: bueno, pues dice pedir y voy al banco y pido prestado y ya con eso compro lo que necesito. No es así. ¿Por qué Dios no quiere que luego nos endeudemos? Porque Él quiere que le demos a Él su lugar, de tal manera que le creamos. Dios es poderoso, hizo el universo. Recordemos que el universo es infinito. Tiene estrellas, infinidad de estrellas, literalmente infinito. Y Él lo hizo. Planetas.
Vemos toda la vegetación, las frutas, que todo se produce según su género. Nada de esto viene del Big Bang o de la evolución. Todo lo hizo Dios y lo hizo bonito, sabio. Y si Dios da de comer a las aves y les da vestido a las aves, ¿cuánto más a ti y a mí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Creer. Creer que Dios lo dice, obedezco la escritura y Él lo va a hacer. Y Él me va a bendecir. Y Él va a prosperar. Y va a darme lo que necesito. Tampoco te digo que vas a tener un castillo. No, vas a tener una casa suficiente donde vas a vivir seguro tu familia, tus hijos. Y pues, también vas a poder ayudar a otros. Así que, primeramente, antes de construir una casa o querer obtener una casa, lo primero es orar a Dios por provisión y por dirección, ¿sí? Para que Dios te dirija, te dé sabiduría. Y ese va a ser el primer punto importante para que dejes hacer a Dios lo que Él quiere hacer contigo. Y Él de manera sobrenatural te va a bendecir en tu trabajo, con tus clientes, en las compras, porque a veces ahí está Dios, en las compras. O sea, ¿qué quiere decir? Que podemos comprar un terreno que vale 1,000,000 en 500,000 pesos. Es increíble. Pero primero tenemos que orar para encontrar ese terreno. Pero es increíble cómo Dios inclusive te manda personas que te ayuden, tus padres, tus hermanos, que siempre nos ayudan, la familia y siempre nos ayuda para que nosotros salgamos adelante. Así que número 1 va a ser ora a Dios. Número 2 va a ser ahorra. No gastes de más, ya lo vimos. Número 3 va a ser la diligencia. ¿Tienes trabajo? Va a ser la diligencia en tu trabajo. Número 4 va a ser hacer la mejor compra. La mejor compra quiere decir que Dios te va a guiar a comprar lo mejor al mejor precio. O sea, no vas a pagar más por eso de lo que es justo, y sí es muy probable que pagues menos por lo que vas a adquirir de lo que está en el mercado. Y eso Dios es el único que lo puede hacer. Te va a dar gracia con la persona que está vendiendo. Es muy importante que creas en esto. Ahora, hablando del trabajo, no solamente basta con ser diligente, sino que busques un buen trabajo. Porque si tu trabajo no te da ni para comer, la oración más que nada debe de ser que Dios te guíe a un trabajo donde puedas prosperar más, ¿sí? Donde puedas crecer más. Más adelante voy a dar un estudio de cómo puedes obtener un buen trabajo bien remunerado. Hay muy buenas opciones de trabajo en el mercado de empresas europeas, alemanas, francesas, suecas, o americanas o canadienses, empresas buenísimas donde tú puedes encontrar un buen trabajo. Y el siguiente punto es invierte sabiamente. Recordemos que el primer punto es sabiduría, pedir sabiduría. Bueno, esa sabiduría la podemos aplicar también en invertir sabiamente. ¿En qué vamos a invertir sabiamente? Pues en los recursos, en las propiedades que queremos adquirir. Entonces estamos esperando construir una casa, pero ¿qué pasa si tienes, digamos, 100,000 pesos y la casa cuesta 3 millones? Bueno, si inviertes sabiamente esos 100,000 pesos, se pueden hacer 150,000 en un lapso pronto, y después esos 150,000 los puedes hacer 200,000 y así sucesivamente. Como te digo, más adelante podemos ver más detalles, pero la idea es que inviertas sabiamente y pidas a Dios dirección y Dios te va a bendecir. Y por último, saber vender tus posesiones. Porque si compras algo en 100,000 pesos y Dios te dio la gracia de poderlo comprar en 80,000, es muy probable que lo puedas vender en, por decirte un número, 130,000 y sacar un buen rendimiento si sabes vender. Entonces tenemos que aprender a vender porque la idea es multiplicar, ¿sí? Recuerden la parábola de los talentos. Al que le dio 5, lo multiplicó y obtuvo 10. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa parábola de los talentos?
De ahí debemos de aprender que todos los recursos que Dios nos dé, los podemos y debemos multiplicar. ¿Y qué pasó con el que no quiso multiplicarlo y lo puso y lo enterró en la tierra? Bueno, Dios le dio un tremendo regaño, ¿verdad? Entonces, no debemos de desperdiciar los recursos que Dios nos da, debemos de saber vender y comprar. Y algunos consejos bíblicos para construir los podemos ver en Proverbios 24:3. Así que vamos rápidamente a Proverbios 24:3 y dice, con sabiduría se edificará la casa. ¿Se fijan cómo si habla la Biblia de cómo construir una casa? ¿Qué bases debemos de seguir? Así que con sabiduría es lo primero. Entonces mi pregunta es, ¿ya pediste sabiduría a Dios? ¿Ya oraste? Hazlo y verás que las cosas van a cambiar. Así que con sabiduría se puede edificar la casa y con prudencia se afirmará. Ese es el punto número 2, prudencia. Estás usando la prudencia, o sea, no eres de imprevistos y impulsivo. Hay que usar la prudencia, no seas impulsivo en las compras. Esto es para edificar tu casa. 3, conciencia, dice y con ciencia se llenarán las cámaras o recámaras, ¿verdad? O vas a poderla amueblar o las pisos o lo que va a estar dentro de tu casa, ciencia. Así que son cosas que debemos de usar, de practicar y de aprender a usarlas. Y como número 4, ahí en Proverbios 24-27, nos vamos a ver que también habla de edificar. Antes de edificar la casa, dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, es Proverbios 24-27, y después, fíjense, después edificarás tu casa. ¿Sí o no está hablando de edificar una casa? Entonces, ¿quieres construir tu casa? Aquí hay pasos que debes de seguir. Primero, prepara tus labores fuera. ¿Qué vas a preparar? Hay una planeación que debes de hacer. Si tú tienes metas, las planeas, empiezas a ahorrar, Dios va a multiplicar esos ahorros. ¿Dónde podemos ver eso en la Biblia? Bueno, ¿recuerdas la multiplicación de los panes y los peces que le dijo Jesús a sus discípulos? Pues denles ustedes de comer. ¿Qué es lo que tienen? Y vino por ahí un jovencito. Pues bueno, tengo 5 panes y 2 peces. Con eso lo hacemos. Y dieron de comer a los 5,000 personas. Primero a 3,000 y después a 5,000 varones, sin contar las mujeres y niños. Entonces muy probable fueron 10,000 o más personas. ¿Qué quiere decir? Que vas a preparar tus labores fuera. Vas a usar lo que Dios te ha dado, los ahorros, y Dios los va a multiplicar. Si son muy pocos, no importa, pueden ser 10,000, pueden ser 20,000. Tú debes de creer que con esos ahorros Dios te va a dar sabiduría para que esos 20,000 los multipliques a 40. Y luego esos 40,000 los multipliques a 80,000. Y así lo vas a hacer, pero tienes que planear, tienes que preparar tus labores fuera. Tienes que tener un plan de crecimiento y Dios te va a guiar. Yo no te puedo decir dónde. Sí, yo tengo mi trabajo, pero yo no te puedo decir que te vengas a trabajar conmigo. Yo tengo por así decirlo, mi segunda actividad financiera, donde es construir casas, pero yo no te puedo decir que hagas lo mismo que yo en bienes raíces. Tú tienes que buscar, porque puede ser cualquier cosa, puede ser vender bicicletas, puede ser vender motos, puede ser vender carros, puede ser vender tacos, puede ser vender plumas, computadoras, celulares, lo que sea. Dios te puede bendecir si tú aplicas estos principios, si eres diligente, si eres ahorrativo, si planeas, si no gastas en exceso, si ahorras bien. Entonces tú debes tener un plan de crecimiento de las finanzas que Dios te da. Hazlas crecer, eso es muy importante. Hazlas crecer, multiplícalas, no las pongas abajo del colchón, porque ahí no se van a multiplicar. Tienes que pedir a Dios sabiduría para saber en qué invertir, y no vas a invertir en algo que se devalúa. Por cierto, los carros
se devalúan mucho, salen de la agencia y si te costó 400,000, nomás pisando el pavimento en 5 segundos ya vale 380,000 porque tiene IVA y ya jamás vas a poderlo vender con IVA. Digo, dije un número, ¿verdad? Pero vale a lo mejor menos, ¿verdad? O sea, dije 320,000 menos, ¿verdad? Pero no sé, pero vale menos. Entonces, tienes que planear qué vas a hacer con tus ahorros. Número 5, trabaja y produce, ¿sí? Ahí mismo en Proverbios 24, 27 dice, y disponlas en tus campos. Disponlas, ¿qué está diciendo? Trabaja, produce en tus campos. Tus campos es tu área de trabajo, es donde te va a hacer crecer el fruto, es donde siembras. Entonces, ¿dónde estás sembrando tú ahorita? Te digo, puede ser muchas actividades, infinidad de cosas que puedes vender y comprar y vender, infinidad de actividades financieras que puedes hacer siempre y cuando sean correctas, dignas, de acuerdo a las leyes y de acuerdo a la honestidad con Dios. Disponlas en tus campos, o sea, trabaja y produce, hazlas crecer. Y número 6, ¿qué dice? Y después edificarás tu casa. ¿Sí? Entonces, eso ya es al último y vas a construir tu casa. Entonces, pasos muy sencillos, te los digo, multiplica lo que tienes. ¿Hasta cuándo? Hasta que puedas encontrar un terreno que puedas comprar, después ir construyendo poco a poco y tengas tu casa. ¿Es posible eso? Te lo digo, no solamente lo he hecho yo, lo han hecho muchas personas que han creído en los principios bíblicos. Dios te va a bendecir, no importa si ganas mucho o poco en tu trabajo. Ahora, un buen administrador, Dios quiere que seamos un buen administrador, aprende a dar. Esto lo podemos ver en Lucas 6:38. ¿Sí? Dios quiere que seamos buenos administradores y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, en un estudio más adelante. Dios les bendiga, muchas gracias por su tiempo, espero que haya sido de bendición estos principios bíblicos sobre las finanzas y espero los puedas aplicar y si tienes alguna duda, ojalá podamos estar en contacto. Dios les bendiga ricamente y abundantemente. Hasta pronto.